Hoy reafirmamos nuestro compromiso con Colombia. Seguimos desde el campo sin parar para brindarles desde las lecherías Jersey, a nivel nacional, un producto de calidad. Son las manos de nuestros campesinos y ganaderos las que con amor y dedicación permiten que sigamos trabajando y llegando a su mesa con leche y sus derivados de origen nacional. Te invitamos a que nos apoyes quedándote en casa. Haremos lo posible porque nunca te falte nuestro producto. Tu salud y bienestar son nuestra prioridad. Todas nuestras voces se unen para decir gracias a campesinos y ganaderos de nuestro campo colombiano. Gracias por su gran legado lleno de trabajo, esfuerzo y dedicación. Gracias por incentivarme esta pasión por los animales y las lecherías. Gracias abuelos y papás por haber forjado para mí un futuro. Gracias por inculcarme al respeto y al amor por el campo y el bienestar animal. Gracias a todos por enseñarme a creer y amar a Colombia. Hoy nos une el amor por lo nuestro. 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 Por eso te invitamos a que te quedes en casa y juntos construyamos un nuevo futuro. Y cada sábado que están acompañándonos con nosotros. Presidente Roberto Páez, presidente de la Asociación Jersey, buenas tardes. Buenas tardes para todos y muchísimas gracias, Liliana. Tal como lo estabas diciendo, esto se nos ha vuelto una tarde académica, una tarde donde todos podemos aprovechar y aprender de lo que más nos gusta. No quisiera seguir, primero que todo hoy, antes de darle un saludo fraternal a nuestros hermanos venezolanos que hoy están celebrando su Día del Ganadero. Para ellos, un fuerte abrazo desde Colombia y desde esta su asociación. Cada día las ganaderías y especialmente los hatos lecheros enfrentan retos para contar con una población que asegure el futuro de la productividad. Por eso nuestro tema de hoy es una amplia mirada a las biotecnologías reproductivas como herramientas de multiplicación genética. Nuestro invitado, con una experiencia de más de 20 años como especialista en el tema y reconocido en el ámbito ganadero, el doctor Julio Laya. Muchísimas gracias, doctor Julio, por acompañarnos el día de hoy. Y señores, a todos ustedes, que espero que esta sea una charla bastante enriquecedora y no olviden que los sábados a las 6 de la tarde, en este mismo momento, nos vamos a reunir para siempre. Muchísimas gracias a todos. Liliana, que estén muy bien. Gracias, presidente. Así como lo dice el señor Roberto, siempre estamos pendientes, siempre estamos de la mano, estamos tratando de conectar a todos los ganaderos en este momento, aprovechar la tecnología para conectarnos en diferentes partes. Un saludo especial a todas las personas que se conectan y que hacen parte del Foro Latinoamericano de Asociaciones Jersey, a quien les damos también un gran saludo y, como lo decía el presidente, celebrar el Día del Ganadero también con las personas de Venezuela, nuestros amigos de Venezuela. Ya me encuentro tratando de hacer la conexión con el doctor Julio. Estamos por aquí pendientes. Biotecnologías reproductivas, el tema de hoy. Es un tema que a todos nos apasiona, es un tema de bastante tela de dónde cortar, ¿cierto, doctor Julio? Buenas noches. Buenas noches, doctora Liliana, buenas noches a todos. Doctor Roberto, muchas gracias por su presentación y los felicito a la Asociación Jersey, a todas las directivas
por hacer estas tardes tan productivas. Doctor Julio, hay un tema súper importante y que usted es el mega especialista y necesitamos que nos asesore y nos cuente, biotecnologías reproductivas. Hace 2 minutos estaba diciendo que es algo que nos apasiona a muchos porque es cómo mejorar las ganaderías, cómo utilizar esas herramientas que hay. Entonces, bienvenido a su Jersey, es su casa. Le comento rápidamente la mecánica. En este momento están apareciendo unos comentarios que los voy a desactivar porque logran hacernos distracción. Las personas les queda una casillita con el signo de pregunta y nos pueden dejar sus inquietudes y empezamos con el tema de la presentación. Yo los vuelvo a activar una vez terminemos el tiempo de la charla con el doctor Julio. Bueno, doctora Liliana, muchas gracias a todos los participantes, ganaderos, tanto de Colombia como de los países a los que podemos llegar gracias a la tecnología. Esta es una charla, pienso que muy actual y también un poco no tan profunda, yo pienso que muy entendible para todas las audiencias. Esta la preparé para una charla magistral en la Feria Nacional Brahman que se realizó en el pasado noviembre, pero indudablemente muy actual para todo el tema ganadero e indudablemente para el tema de la leche, que desde que pudimos utilizar el semen sexado con la fertilización in vitro, ha sido tal vez el reglón que más la ha podido aprovechar. Siguiente, Liliana. Bueno, yo pienso que aquí nos saltamos unas. Perfecto. El primer país en Latinoamérica, indudablemente en biotecnologías reproductivas, es Brasil. No solamente porque pues, nos lleva mucha ventaja en el tema de investigación a nivel universitario. Tiene la Universidad de Sao Paulo, que es una de las mejores universidades del mundo y una de las universidades líderes en el tema agropecuario. Pero también porque tienen una industria agropecuaria que participa bastante en ese Producto Interno Bruto y eso por eso también jalona mucho. Pero hay una gran sorpresa. Siguiente. El segundo país en biotecnología reproductiva en Latinoamérica es Colombia. Y esto debido precisamente a ustedes, los ganaderos, a los profesionales, desafortunadamente tengo que decirlo, nunca al apoyo de la parte gubernamental, sino precisamente a la pasión y el tesón que hemos tenido los ganaderos y los profesionales del campo. Siguiente. Inclusive por encima de países como Argentina, por encima de países como Paraguay, Uruguay y países como México, que tienen economías agropecuarias más grandes que la nuestra, inclusive tanto Argentina como México con inventarios ganaderos más grandes, nosotros hemos estado por encima. La tecnología ha estado siempre al servicio del ser humano, sobre todo aportando bienestar. Eso es importante y tenerlo desde la historia muy antigua, desde que se creó la rueda por parte del ser humano, siempre ha traído bienestar. Y la biotecnología, indudablemente, aparte de la definición del diccionario, nos ha ayudado a disminuir el tiempo entre generaciones. Y nuestro negocio ganadero se volvió indudablemente la disminución de todos los tiempos. Tiempos de intervalo entre partos, días abiertos, persistencia de las lactancias. Todo ese tipo de tiempos hemos tratado de disminuirlos y la única manera que lo hemos logrado es con la biotecnología. Algo también sumamente importante y me gusta cuando voy a entablar un nuevo negocio con un cliente de biotecnología, es decirle, la biotecnología no hace milagros. Si nosotros hacemos muy bien las cosas, seguramente vamos a tener buenos resultados, pero si no las hacemos bien, yo tengo una frase que trato de explicársela y es decirles, la naturaleza siempre se va a defender de cualquier efecto que nosotros hagamos sobre ella. Y la biotecnología es totalmente artificial y si nosotros le dejamos a la naturaleza una ventana abierta en la biotecnología,
seguramente nos lo va a cobrar. Siguiente. Estos son cuadros que seguramente ustedes ven en muchas conferencias, pero son muy actuales. Ustedes pueden observar arriba cómo era digamos, la repartición de la población urbana y rural a nivel mundial, donde en 1950 el 70 y algo por ciento de la población era rural y solo el 29% era urbana. Y las proyecciones que hay para el 2050 es casi al revés, en donde el 30% de la población va a ser rural y el 70% urbana. ¿Eso qué quiere decir? Que ese 30% vamos a tener que producir el alimento para el 70% que va a estar en la parte urbana. Y si vemos el cuadro que hay abajo, es la repartición de la tierra. Mi Dios ya no va a ser más tierra, vamos a tener que usar la misma y muchas veces por este tema del cambio climático y la utilización del agua, menos tierra. Y por eso vamos a tener que producir mucho más en menos tierra. Y esto obviamente solo se puede producir por medio de la biotecnología. Siguiente. Y obviamente pues tenemos el tema de la leche, una proteína que indudablemente es de muy fácil acceso, tal vez es la proteína animal de más fácil acceso, y tengo que reconocerlo, así me dediqué más a la carne, pero ustedes saben perfectamente a nivel mundial cómo se comercializa mucho más fácil la leche, cómo se comercializa mucho más fácil los derivados lácteos que la misma carne. Entonces es un tema que también por precios es mucho más asequible al ser humano y que indudablemente tenemos que ponerle mucho más cuidado. Siguiente. Vamos a hablar de dos etapas de las biotecnologías y vamos a pasar un poquito rápido, pero para saber y para entender las cosas tenemos que indudablemente saber un poco de historia. ¿Cuál es la biotecnología que yo pude conocer a mi temprana edad? La inseminación artificial. ¿Qué conocimos de la inseminación artificial? Que era la manera que podíamos tener para poder utilizar toros muy valiosos genéticamente, toros muy mejorantes y poderlos implementar en nuestras ganaderías. Tengamos también en cuenta que quiénes eran los que inseminaban cuando empezó esta biotecnología, los médicos veterinarios. Entonces miremos que todas las biotecnologías tuvieron varios cuellos de botella. Primero, el desarrollo de la tecnología. Segundo, los resultados de esta misma tecnología. Y tercero, quién era la persona que implementaba esta biotecnología. Más adelante, algo muy reciente, en los 90, se desarrolló el tema de la IATF. Eso facilitó muchísimo porque ya no teníamos que tener al inseminador tiempo completo y tengo que decirlo, bajo sus caprichos, manejándonos nuestro tema reproductivo y productivo. Y también en la época de los 90 entra a funcionar el semen sexado. Siguiente. Siguiente. Bueno, perfecto. Como se los venía diciendo, estos tres factores. Primero, el factor de la eficiencia de la tecnología. Cada vez ha ido aumentando el porcentaje de preñez. Cada vez antes, pues los que no lo supieron, antes trabajábamos con pellets, después pasamos a tener las ampolletas donde se trabajaba el semen diluido en 1 ml. Después vinieron las pajillas de 0,5 ml, hoy estamos trabajando pajillas de 0,25 y seguramente esto se va a volver mucho más eficiente. Antes tener un 20-25% de preñez con una inseminación era maravilloso, hoy estamos hablando de unos números sumamente altos. El segundo tema, la eficiencia y la utilización de las biotecnologías, hablando de la inseminación artificial. El cuadro, tenemos otro cuadro que vamos a ver enseguida, o hablemos primero, bueno, miren cómo ha mejorado la inseminación artificial a nivel de los años y cómo el mejoramiento genético también ha mejorado. Y lo otro que hablábamos,
antes, si nos podemos devolver un momentico, por favor, Liliana. Antes la inseminación artificial, si vemos abajo, la realizaban médicos veterinarios, hoy la realizan con un poco y con una educación muy básica ya los empleados de nuestras fincas. Siguiente. Y siguiente. Hablando del semen sexado, y tengo anécdotas maravillosas. Cuando empezamos a ir hace 15, 18 años a los Estados Unidos, y nadie, y me tengo que incluir, no creíamos mucho en el semen sexado, pero cada vez que regresábamos al año siguiente veíamos ahí en Sexing, y no tengo pues nada comercial con ellos, pero cada vez veíamos un edificio nuevo. Y volvíamos y cada vez un edificio nuevo. E indudablemente que nos dábamos cuenta que mientras se iba desarrollando, iba evolucionando la tecnología, obviamente se iba implementando más su uso y los costos iban bajando. Observen este cuadro en donde observamos la evolución del 90 al 2014 y la velocidad de sexaje pasó de 200 a 400 células en los 90 a 10.000 a 20.000 por segundo en la actualidad. El porcentaje de pureza del 83% al 93% y el rendimiento convencional del semen. Me acuerdo mucho que mientras salían en el 90 1.000 dosis de semen convencional, solo salían 10 sexadas, y hoy en día, mientras salen 1.000 dosis de convencionales, salen 1.100 de sexadas. Entonces miremos cómo va evolucionando cada vez cada biotecnología. Siguiente, por favor. La transferencia de embriones sufrió exactamente la misma evolución en los años 49 y obviamente antes de estas implementaciones comerciales tuvimos, cada biotecnología tuvo que tener desarrollos de investigación, y ahí es donde muchas facultades de veterinaria apoyaron esos desarrollos. El método quirúrgico de transferencia de embriones terminando la década de los 40, ya en los 80 el tema de la superovulación, que el salto fue monumental. Hoy en día lo vemos como algo muy atrasado y seguramente muchos colegas actuales nunca lo conocieron, e indudablemente el desarrollo de la tecnología de embriones por fertilización in vitro, que también ha revolucionado indudablemente la reproducción a nivel mundial, sobre todo a nivel tropical, donde las razas casi ideales son las cebuinas. Pero indudablemente, y lo dije al comienzo, la parte lechera empezó a trabajar mucho la biotecnología con la fertilización in vitro, con la probabilidad o con la posibilidad de poder utilizar el semen sexado. Porque con la superovulación, con la fertilización in vivo, obviamente los nacimientos de los machos tenían que recargarlos en el ejercicio económico a las hembras que finalmente quedaban productivas, y pues obviamente era una tecnología muy costosa. Hoy en día, donde más estamos utilizando la tecnología es en el ganado lechero, tanto a nivel de razas especializadas como en la lechería tropical. Y hoy en día algo mucho más actual son los embriones congelados de fertilización in vitro, que indudablemente va a revolucionar el mercado, no solamente para el uso a nivel de las fincas, sino para el tema comercial, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. La vitrificación de estos embriones, y actualmente estamos nosotros haciendo un gran desarrollo y una gran promoción del semen, de los embriones congelados para transferencia directa, o el embrión DT, que va a revolucionar, como lo digo, el comercio y sobre todo el mejoramiento genético a nivel de cada ganadería. Siguiente. Ustedes pueden apreciar igualmente cómo ha colaborado la transferencia de embriones. Inicialmente, como se los dije, la transferencia in vivo, como la transferencia in vitro. En la curva de la izquierda vemos cómo ha aumentado, y es la curva roja, los embriones por fertilización in vitro,
y miren cómo ha disminuido los embriones por superovulación. Indudablemente, y sigue aumentando, y va a seguir aumentando el tema de fertilización in vitro, porque la ventaja que tiene sobre la otra tecnología ha sido mucho más grande. Hoy en día no, pues tengo que decir, yo empecé a hacer biotecnología en el 92 con superovulación. En el 2006 arrancamos con la fertilización in vitro y siempre fue pensando qué era lo que venía después. Y pues gracias a Dios, digo yo, no me equivoqué y en este momento somos el laboratorio con mayor trayectoria en fertilización in vitro. Si ustedes observan, la figura de la derecha es sumamente importante. Ustedes pueden medir la ganancia genética, la ganancia en mejoramiento genética de la inseminación artificial, que es la curva negra, con la ganancia en mejoramiento genético de la transferencia de embriones, que es la curva azul. Es indudable que al comienzo la ganancia con inseminación es muy alta, pero miren ustedes cómo ya para la tercera y cuarta generación ese mejoramiento genético se aplana y no avanza tanto. Y si ustedes pueden comparar con la curva azul, es una curva que siempre es constante ascendente, lo que nos dice que siempre vamos a ir mejorando con la fertilización in vitro comparada con las otras biotecnologías. Siguiente. Miremos un poco más curvas en Colombia. Estos son cómo se mueven los registros en la Asociación CEBU en Colombia, y estoy seguro que en las otras asociaciones tiene la misma dinámica. En el 2009 observamos cómo era con la línea amarilla, cómo eran los registros por inseminación artificial, en verde por transferencia de embriones in vivo y en morado por fertilización in vitro. Y vean ustedes actualmente en el 2019 que primero que todo desaparecieron los embriones, los registros por embriones in vivo, disminuyó la inseminación artificial e indudablemente hubo mucho más registros por fertilización in vitro. Y eso no solamente beneficia a la asociación CEBU, sino obviamente también beneficia a todas las razas, porque pienso que lo que más se trabaja hoy en día son los cruces, y los cruces sobre todo para leche. Y también vemos cómo ha sido realmente esa velocidad de mejoramiento de todas estas razas. Siguiente, por favor. Aquí muy rápidamente miremos cuáles son las ventajas o cuál es el comparativo entre la transferencia de embriones in vivo y la transferencia de embriones in vitro, pero pienso que lo más importante es mirar el cuadro de abajo, en donde vemos que ya tenemos promedios con una gran cantidad de transferencias del 41% de embriones in vitro frescos con semen sexado, 42% con semen convencional. En in vivo, indudablemente, los números son mucho mayores, es el 53% de preñez, pero hay que tener en cuenta también que se producen, mientras se hace un procedimiento de in vivo, se hacen 2 o 3 procedimientos de in vitro y la velocidad también es mucho mayor. Pero tengamos en cuenta que cuando se arrancó con la fertilización in vitro, un resultado del 30% era maravilloso y ya vamos en el 41% a nivel mundial y muchos laboratorios, y puedo decir que el nuestro el año pasado terminó en el 43.8% en una gran cantidad de preñeces producidas. Y yo creo que muy pronto vamos a llegar tranquilamente a los números de los embriones in vivo. Siguiente, por favor. Lo único que teníamos hace unos pocos años de desventaja el in vitro sobre el convencional era la congelación de los embriones. El tema de los vitrificados indudablemente empezaron a ayudar mucho, pero el embrión congelado para transferencia directa sí tenía todavía unas grandes diferencias. Y lo hemos venido notando y lo hemos venido mejorando, hemos ido haciendo muchos cambios.
Esto se debe básicamente a la composición de la zona pelusa y del embrión in vitro. Es un poco diferente y pues las personas que entienden un poquito esto, la permeabilidad de los líquidos, de los medios que hacen la protección del frío, de la congelación, no es tan fácil. Por eso laboratorios pues de gran trayectoria han podido evolucionar sobre estos medios y hoy en día ya podemos ofrecer estas tecnologías que van a cambiar tremendamente el mejoramiento genético. Siguiente, por favor. Miren ustedes cómo se va desarrollando las curvas de los preñeces de los embriones congelados con una igualdad. Quiero aceptar un error que tenemos aquí de la referencia que es 2000. Estamos hablando desde el 2019, en donde ya tenemos unos números, el azul de embriones frescos y el rojo de embriones congelados, en donde vemos que ya actualmente tenemos números muy similares. Siguiente, por favor. Bueno, ahora miremos qué viene. Y ahí es donde entramos a mirar cómo podemos implementar estas biotecnologías. Yo hice recién empezada la pandemia y recién empezada la cuarentena, en el blog de Facebook hice unos comentarios sobre cuál iba a ser la dinámica de estas biotecnologías y del negocio ganadero, sobre todo cuando hablábamos del paralelo entre las ferias, exposiciones y lo que es el negocio real en el campo. Y les decía que realmente esto nos dice que la feria exposición, y soy juez de raza y soy criador de campeones nacionales, y tengo que decir que eso terminó convirtiéndose en farándula y nos alejamos un poco del tema productivo. Entonces, hoy en día tenemos una mayor concentración en manejar mucho más el tema productivo. Indudablemente, y tengo que decirlo, ustedes los lecheros siempre han estado mucho más pendientes de ese tema productivo, porque además manejan mucho mejor los números y son mucho más disciplinados, sobre todo en este tema de manejo de los números. Si analizamos un poco esta gráfica, vemos cómo vamos a avanzar mucho más con el tema del embrión congelado por transferencia directa. Cuando tenemos la superovulación, pues obviamente tenemos el problema de que tenemos mucho más factores o mucho más ventanas, como les decía, a cuidar, y tenemos la imposibilidad de utilizar el semen sexado. Con el tema de los embriones por fertilización in vitro y ya con la transferencia directa, tenemos la manera de congelarlos, tener embriones sexados congelados de nuestras mejores vacas y seguramente vamos a tener unos mejores resultados y un mayor mejoramiento genético. Siguiente, por favor. ¿Cómo se llega a ese mejoramiento genético? Pues indudablemente, si para nosotros hacer un mejoramiento por inseminación artificial nos demoramos 3 o 4 generaciones, pues por transferencia directa con embriones congelados de nuestras mejores vacas, en la siguiente generación vamos a tener la posibilidad de aumentar o tener potencialmente unas hembras de reemplazo de una mayor de un mejor mejoramiento genético, un mejor paquete genético. Para que seamos un poco más prácticos, se los voy a poner de esta manera. Todos tenemos vacas élites. La punta de la pirámide seguramente tenemos, dependiendo del hato que manejemos, entre 5 y 10 vacas muy élites, de mayor producción de leche, de mayor fertilidad, de mayor eficiencia reproductiva. Si nosotros tomamos esas vacas como donantes y congelamos los embriones de esas vacas, tenemos la posibilidad de utilizar nuestro otro parte del hato, que no son esas élites, como receptoras
y en la siguiente generación podremos tener un grupo de hembras de reemplazo, todas producto de esas vacas élite. Entonces, si teníamos un promedio, por decir algo, de 20 litros en nuestra ganadería y podemos utilizar nuestra punta de la pirámide, que puede ser alrededor de 30, 35, 40 litros, esas hembras de reemplazo de la siguiente generación potencialmente serán capaces de producir esos 40 litros. Saltaríamos de una generación a otra en casi un 75, 80 o un 100% de aumento en producción de leche. Siguiente, por favor. Antes de entrar a esta segunda parte, quiero comentarles hacia dónde va ese tema que acabamos de hablar, del tema de los embriones de transferencia directa. Hace pocos años, gran sorpresa cuando Cemex compra a Senate, que es nuestra casa matriz, y a los pocos días o a los pocos meses ABS compra a In Vitro Brasil. Era difícil entender esto, pero realmente cuando empezamos a hablar con nuestras casas matrices, la explicación era muy sencilla. En el futuro ya no vamos a comprar tanto semen, o digámosle, para no pelear con las casas de inseminación, vamos a tener la oportunidad de comprar semen y comprar embriones también. Vamos a tener la oportunidad de mirar números en los catálogos, tanto para semen como mirar números de vacas para comprar embriones. Vamos a tener la oportunidad de utilizar los celos naturales, no solamente ya para inseminar, sino para poner un embrión congelado. Vamos a tener la oportunidad de tener en nuestros termos embriones congelados, no solamente de nuestras mejores vacas, sino también de vacas que hay en el mercado con una muy buena genética para utilizar. Hoy en día ya estamos nosotros, nuestra empresa está capacitando los inseminadores para que ellos sean capaces, tanto por celos naturales como por celos sincronizados, de poner 7 días después del celo un embrión congelado y que tengan una respuesta positiva en preñez. Bueno, viene la segunda etapa de la biotecnología, ya un poco menos conocida como las dos anteriores, pero que indudablemente son las que están rompiendo en este momento la dinámica del mejoramiento genético. Ya estas tecnologías pasaron por el desarrollo de investigación, ya están patentadas y 2 de ellas por lo menos ya son comerciales. Y hablemos de la clonación. Hablemos de la clonación porque pienso que ya muchos hemos oído de ella. Hay productos ya nacidos en Colombia y nosotros también acabamos de adquirir una franquicia. Pues fue en el 2019, de adquirir una franquicia para empezar a ofrecer este producto aquí en Colombia. Los embriones que han nacido, los clones que han nacido hasta ahora en Colombia han sido producidos con tecnología en Brasil. Se han llevado las células para Brasil, allá han producido el embrión clon, han traído el embrión clon a Colombia y los han puesto en receptoras y han nacido en Colombia, pero toda la tecnología ha sido brasilera. Cómo se han llevado las células y cómo han regresado los embriones, eso es un gran misterio porque ninguno ha sido a través del ICA ni a través de permisos legales, pero se produce todavía en nuestro país. La clonación, ustedes oyeron hablar de la oveja Dolly, es la manera como tenemos de replicar exactamente un individuo. Me imagino que va a haber muchas preguntas después sobre esto. Hay muchos mitos también. El animal tiene exactamente la misma información genética. El animal no tiene la edad, no nace con la edad del momento en que se hizo la biopsia, la muestra de los tejidos, y también depende de cómo se va a criar ese ejemplar.
Pueden nacer dos clones en el mismo día, pero si el uno lo vamos a criar bien y el otro lo vamos a criar mal, seguramente el resultado no va a ser igual, pero genéticamente son idénticos. Tenemos también la genómica, que pienso que ustedes en el ganado de leche la dominan mucho mejor que lo que la domino yo, y por eso voy a pasar un poquito más rápido. Y tenemos el tema de los transgénicos, que es realmente algo innovador, mucho más avanzado ya en el tema agrícola, pero con una gran expectativa en el tema pecuario. Siguiente, por favor. Si observamos, puedo hacer aquí un comparativo. Si hice en un momento dado el comparativo entre los embriones in vivo y los embriones in vitro, tengo que hacerles a ustedes, por información, el comparativo entre las dos técnicas que tenemos hoy en día para la clonación. La de la izquierda, que es la que más conocida en este momento por nosotros, que es la clonación por micromanipulación, en donde hemos encontrado problemas de los animales muy grandes al nacimiento, animales con baja viabilidad, animales que también tienen unos grandes problemas de inmadurez en su sistema respiratorio. Esto debido precisamente a ser una técnica también mucho más invasiva. La técnica que vamos a utilizar y que ya estamos utilizando en Colombia es la que describimos a la derecha, que es HMC, Handmade Cloning. Es una técnica mucho menos invasiva y es una técnica desarrollada para que sea muy masiva. Yo les comentaba a ciertos amigos que cuando estuve negociando la franquicia, me preguntaron, pues obviamente les pedí la franquicia para toda Latinoamérica y me preguntaban que cuántos clones podía hacer al año. Yo les respondí que alrededor desde Argentina hasta México, porque me sacaron a Brasil y a los Estados Unidos y Canadá, podía hacer alrededor de unos 50 clones al año. Y me decían que eso no les servía a ellos, que ellos aspiraban a que se hiciera por lo menos 1000 clones al año por país, porque eso es lo que ellos están trabajando en Australia, que es donde viene la tecnología, y obviamente su mayor cliente en clones es China, donde están haciendo alrededor de 40.000 clones al año, con una preñez sin pérdidas, con unos nacimientos naturales en su gestación y con una mayor viabilidad. Y todo eso que nos trae, pues obviamente un precio mucho más asequible. Siguiente. ¿Cuál es? Bueno, la doctora Liliana me hizo unos cortes de diapositivas, y antes de hablar un poquito de la parte genómica, ¿cuál va a ser la velocidad que nos va a aportar los clones? Además, les voy a contar, me decían los australianos que en un futuro cercano, que no se los puedo decir, un clon, una preñez de clon va a quedar costando entre 1.5 y 2 veces el valor de una preñez de in vitro. O sea que podríamos estar hablando de preñeces entre 1.200.000 y 1.700.000 pesos una preñez de clon. Pero ¿cuál sería la utilización? Si vemos una gran velocidad utilizando los embriones congelados de DT de nuestra punta de la pirámide en nuestras otras vacas de lato, vamos a tener un cuello de botella que va a ser, y ustedes lo saben, no todas las hermanas completas llevan la misma genética o la misma expresión genética. Vamos a tener animales que van a tener la genética de la madre, otra hermana va a tener la genética del padre, otra de las hermanas va a ser extraordinaria, otra regular, y seguramente va a haber alguna que no va a ser tan buena como las anteriores. Con la implementación de los clones en este mejoramiento genético, vamos a tener la posibilidad que esa siguiente generación, vamos a asegurar que la información genética es exactamente igual. Entonces, ese riesgo de la disgregación genética, vamos a eliminarlo. Esa va a ser realmente el gran beneficio del uso de los clones a nivel comercial
en los esquemas de producción. Eso no va a ser, obviamente al comienzo va a ser para multiplicar las vacas muy valiosas, pero lo que nosotros queremos que se implemente en el día de mañana es implementar masivamente el mejoramiento genético tanto en el hato de carne como en el hato de leche. Y seguimos con la genómica. La genómica, ¿qué es? Identificar en las cadenas de ADN los genes tanto benéficos como no deseables para, obviamente, utilizar los animales que expresen estos marcadores genéticos deseables y tratar de eliminar los animales que presenten los marcadores genéticos indeseables. Mucho más avanzado, indudablemente, en el tema de leche, en donde obviamente ya están las capas caseínas, tenemos ya yo me acuerdo cuando empezamos a hablar con 45% de seguridad, ya después pasamos al 65%, creo que ya vamos entre el 73 y el 75%, y eso es indudablemente lo que hablábamos al comienzo. Hemos disminuido cada vez los tiempos de la prueba de un toro y hemos también aumentado la eficiencia de esos marcadores genéticos. Hoy en día, y cada vez, aquí en Colombia ya estamos haciendo algunas pruebas de marcadores genéticos. Ahorita se las voy a explicar y seguramente esta investigación y esta tecnología va a ser mucho más asequible. Siguiente, por favor. En Asocebú, y yo pienso que esto tiene que ver, ya se está trabajando sobre el genoma del Brahman, precisamente para empezar a identificar todos esos marcadores genéticos, obviamente con la gran ayuda y la gran colaboración y el gran liderazgo de Agrosavia, porque pues ellos tienen la tecnología. Obviamente la raza Jersey tiene el apoyo de la Asociación Americana, que obviamente han ido mucho más adelante. Nosotros tenemos que apoyarnos en un hato muy grande que tenemos de Brahman y por eso hemos tenido la oportunidad de poder trabajar en el tema. Y va muy avanzado, un poco más lento de lo que uno no desearía, pero ahí vamos avanzando. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Qué más estamos haciendo? Y personalmente integramos un equipo de investigación en la Universidad de La Salle, donde estamos identificando una expresión genómica de la vaca mejor donante. Como yo les decía, nosotros podemos hacer un trabajo de fertilización in vitro con semen sexado, podemos tener 5 hermanas completas, pero si vamos a identificar su composición genética nunca va a ser igual. Seguramente unas serán buenas donantes, unas serán menos buenas donantes y otras serán malas donantes, siendo hermanas completas. Estamos trabajando precisamente para identificar este gen de las vacas mejores donantes. Y si somos capaces de identificar ese gen y hacer los muestreos recién nacen los ejemplares, pues vamos a tener la oportunidad de dejar de reemplazo estas mejores hembras y descartar las menos buenas. Igualmente a nivel comercial, si estamos en la venta de genética, vamos a tener la oportunidad de ofrecer animales jóvenes al mercado con la certificación de la presencia de esta información genética, lo cual también daría un gran apoyo para la gente que quiere invertir en estas genéticas valiosas y que indudablemente tienen relación directa entre costo-beneficio o costo-calidad y sería mucho más seguro la inversión. Siguiente, por favor. Y entramos al tema de los transgénicos. Muchos que estamos relacionados con el campo oímos del tema de los transgénicos. Obviamente escuchamos también en redes sociales que hay mucha gente en contra de los transgénicos, pero yo les digo la verdad, con esas figuras que les mostré al comienzo del aumento de la población, de la disminución del área para trabajar los alimentos,
tenemos que llegar a los transgénicos tarde o temprano. Hace poco vi en un programa en televisión que en el siglo XX, en los primeros 50 años del siglo XX, aumentó más la población que los últimos 50.000 años. Entonces es un tema sumamente preocupante para la producción de alimentos. Yo les cuento una anécdota hoy en día que todos son especialistas en ensilaje de maíz. Yo conocí el ensilaje de maíz hace 40 años y ensilamos maíz. Y yo me acuerdo que en esa zona del Tolima, si sacábamos 17 y 18 toneladas por hectárea de materia verde en un ensilaje de maíz, era maravilloso. Hoy en día hablamos de 40, 50 y 60 toneladas por hectárea, y esto es precisamente gracias a los transgénicos. Y hablemos de la soya transgénica, hablemos de muchos temas transgénicos que realmente han mejorado la producción de esto y no solamente han producido más comida, sino también han servido para volver más asequible bajando los precios al mercado mundial. Entonces el tema de los transgénicos realmente pues tiene estas utilizaciones. Nos va a servir para identificar la clonación de animales élite, nos va a servir también para la conservación genética, eliminar obviamente los genes indeseables, así como vamos a usar y multiplicar los deseables, vamos a eliminar los indeseables, y obviamente para la creación de animales resistentes a muchas enfermedades. No nos metamos con que vamos a producir el animal perfecto, pero sí, empecemos a hablar de buscar animales de mastitis que no tengan problemas de hemoparásitos aquí en el trópico. Entonces, ese tema de la manipulación de estos genes indudablemente puede llevarnos a grandes beneficios, sobre todo para la humanidad el día de mañana. Obviamente estos animales transgénicos después se les podrá congelar semen, se les podrá hacer embriones y se podrán clonar para poderlo reproducir y que se vuelva cada vez mucho más asequible. Siguiente, por favor. Pues estos son esquemas más o menos que se hace, se identifica la cadena de ADN, se ubica el gen deseable, se extrae ese gen deseable y se inyecta en el embrión de 2 células de división y ahí empezamos a multiplicar este ADN, nos va a producir un embrión, vamos a transferir una receptora y ahí es donde van a ser nuestro animal transgénico. De ahí para adelante sí empezamos a utilizar todas las otras tecnologías. Siguiente, por favor. ¿Qué se ha hecho para que entendamos sobre los transgénicos? En la izquierda vemos las manzanas. Ya tenemos una manzana que no se oxida tan rápido como normalmente sucede con las otras. Eso nos ayuda a conservar mucho más esas pulpas, lo que era imposible con las manzanas. Y observen a la derecha el salmón modificado genéticamente, en donde va a crecer a la mitad del tiempo que el salmón normal. ¿Y qué nos lleva a lo que estábamos hablando? A disminuir los tiempos y aumentar esa oferta de proteína animal. El 78% de la soya a nivel mundial y el 33% del maíz a nivel mundial se hacen con semillas transgénicas. Y sobre todo se ha trabajado en la resistencia a los insectos nocivos, a los herbicidas, a los hongos y a los virus. Hay países, y conozco, nomás aquí en Venezuela está prohibido por decreto el uso de transgénicos. Obviamente no sé qué irán a hacer cuando ya no puedan comprar lo que compraban, pero indudablemente vamos a sentir esa presión de la población y vamos a tener que hacer uso de esos transgénicos y de las otras tecnologías. Siguiente, por favor. Y lo más importante de todo esto, y vienen, esta es un poquito más esquemática,
es poder unir todas estas biotecnologías. Hoy en día podemos sacar unos ovocitos, podemos hacerle una biopsia a estos ovocitos, ¿sí? Poderlas hacer genómica a estos ovocitos y ahí ya seleccionar solo los ovocitos que traen el gen que deseamos, fertilizarlos con un semen que también ya se les ha hecho genómica y obtener un animal, una preñez y el nacimiento de un animal indudablemente mejorante. Cuando ese animal nace, ya lo podemos utilizar para hacer clonación y replicarlo, y ahí ya sí se puede enviar a centrales de inseminación. Entonces, cuando antes durábamos mucho tiempo para producir un toro mejorante para una central, hoy en día en menos tiempo podemos producir 10 o 20 o 30 individuos exactamente iguales para que vayan a surtir esas centrales de inseminación y obviamente tener cada vez precios mucho más asequibles. Siguiente, por favor. Esta es un poquito una de esas diapositivas ladrillo, pero realmente es una diapositiva en donde si tienen la oportunidad más adelante cuando la doctora Liliana les haga llegar la charla a lo que les interese, vemos todas las biotecnologías juntas. Tenemos los tratamientos por superovulación, tenemos los tratamientos por fertilización, tenemos la bisección embrionaria, la criopreservación y todo en qué va a terminar precisamente en ese gran mejoramiento genético y la disminución de todos los tiempos. Siguiente, por favor. Y obviamente, ¿qué viene? Pues inteligencia artificial en la agropecuaria. Ya muchos de ustedes han conocido los robots, muchos de ustedes ya han visto programas de drones donde por determinación, cámaras de infrarrojas, detectoras de calor, nos detectan los celos de las vacas, nos detectan también los cambios de temperatura de animales posiblemente enfermos y en serio, una gran cantidad de tecnologías que van avanzando y avanzando y que cada vez son menos ciencia ficción para nosotros y mucha más realidad. Tenemos que ser muy abiertos a todo este tipo de cosas. Yo sí les sugiero y por eso felicito a la Asociación Jersey por buscar estos escenarios, porque es mejor encontrar estos encuentros abiertos donde realmente debemos decir la verdad. Tengo que decirlo, hay colegas, hay profesionales o hay personas que se preocupan más por los temas comerciales que por los temas técnicos y hacen meter a la gente en proyectos que no son tan viables. Entonces, yo sí les pido que se eduquen bien, se informen bien y busquen personas que les puedan dar información de primera mano y personas con ideas y educación de referencia para que sean confiables. A todos ustedes, pues muchas gracias por la atención y quedo muy a disposición para cualquier inquietud. Muchas gracias. Doctor Julio, muchas gracias. No sé si me demoré mucho. No, estamos súper a tiempo, tenemos 2 o 3 preguntas. Nos dicen acá, clonar no es como si retrocediéramos un poco en el trabajo que se viene realizando. Bueno, ahí es donde empiezan los mitos y las experiencias que tenemos hoy en día. Y yo sé por qué lo dicen. Entonces, el toro que vamos a clonar hoy, obviamente, es un toro que va a ser inferior al toro del mañana. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando empezamos a hablar de que vamos a clonar solamente los animales élite, tienen toda la razón. Pero si yo les digo que vamos a empezar a clonar los animales que le hacemos genómica al segundo día de nacido, es totalmente viable. ¿Sí? Vamos a clonar, vamos a multiplicar los animales deseables.
No vamos a hablar de clonar un individuo, vamos a clonar muchos individuos. Pero estoy totalmente de acuerdo con los toros y creo que ya los toros que se han clonado nunca han tenido buen resultado comercial. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿clonarían su mejor vaca? Si tienen una vaca, y voy a decir una bobada porque no sé mucho de leche, de 45, 50 litros, ¿cuántas vacas han producido de 45 a 50 litros? Entonces, yo ahí les devuelvo la pregunta. Si el toro puede ser atrasarse, ¿cuántas vacas sí se podrían clonar? Claro que sí. Tenemos otra. Para pequeños productores, ¿es más conveniente el costo-beneficio de IATF o la fertilización in vitro? La estoy tomando de los comentarios. Pues en la pregunta está la respuesta, es costo-beneficio, ¿no? Es también facilidad. Hay un tema en Colombia, y yo pienso que en toda Latinoamérica, que es la logística. Cuando yo hice la negociación de la franquicia con Senate en Brasil en el 2006, yo les decía, mire, recorrer 100 kilómetros en Colombia no es lo mismo que recorrer 100 kilómetros en Brasil. Entonces, no podemos utilizar los mismos protocolos y los mismos esquemas. Es indudable que la IATF tiene una logística mucho más fácil que la fertilización in vitro. Pero, si tenemos la logística iguales, pienso que indudablemente la fertilización in vitro va a ser mucho más rápido en el mejoramiento genético. A mí me gusta hablar mucho de anécdotas porque uno a esta edad ya tiene muchas anécdotas. El doctor Juan Francisco Villarreal, un cliente mío y una persona que me enseñó mucho, fue presidente de Ecopetrol y fue ganadero, me decía, yo ya no estoy para programas a largo plazo. Y eso a mí me caló muchísimo. Entonces, si tenemos tecnologías que nos están disminuyendo los tiempos, usémoslas. Y vamos a ver resultados mucho más rápido. También hay otra idea. El que piensa rápido y decide rápido, tiene tiempo para corregir. El que se demore en pensar, se puede equivocar y no tendrá tiempo para corregir. Muy sabio. Muy sabio, muy sabio. Doctor Julio, mil gracias por su colaboración, por aceptar esta invitación, por aceptar este reto tecnológico que nos une hoy a todos a nivel mundial. A cada una de las personas que se conectaron, mil gracias por estar siempre pendientes de Asojersey Colombia. La invitación es para el próximo sábado. Tenemos un invitado especial, el doctor Federico Johnson, hablando sobre podología y la importancia para los atos lecheros. Entonces, no se desconecten. Asojersey es la casa de todos ustedes. Asojersey es su casa, doctor Julito. Mil gracias por siempre acompañarnos en cada una de las actividades académicas que desde la asociación realizamos. Muchas gracias nuevamente, doctora Liliana, doctor Roberto, a toda la directiva de la asociación y a muchos clientes que tengo en esa asociación tan querida. Muchas gracias y buenas noches. Totalmente. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con Colombia. Seguimos desde el campo sin parar para brindarles desde las lecherías Jersey, a nivel nacional, un producto de calidad.
Son las manos de nuestros campesinos y ganaderos las que con amor y dedicación permiten que sigamos trabajando y llegando a su mesa con leche y sus derivados de origen nacional. Te invitamos a que nos apoyes quedándote en casa. Haremos lo posible porque nunca te falte nuestro producto. Tu salud y bienestar son nuestra prioridad. Todas nuestras voces se unen para decir gracias a campesinos y ganaderos de nuestro campo colombiano. Gracias por su gran legado lleno de trabajo, esfuerzo y dedicación. Gracias por incentivarme esta pasión por los animales y las lecherías. Gracias abuelos y papás por haber forjado para mí un futuro. Gracias por inculcarme al respeto y al amor por el campo y el bienestar animal. Gracias a todos por enseñarme a creer y amar a Colombia. Hoy nos une el amor por lo nuestro. 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 Por eso te invitamos a que te quedes en casa y juntos construyamos un nuevo futuro.